El concepto de VPN ha ido evolucionando a través de los años. Así es como hoy en día encontramos distintos tipos de VPNs para distintos tipos de situaciones. Hay una en particular que es Dynamic Multipoint Virtual Private Networks, o redes privadas virtuales multipunto dinámicas, que son relativamente nuevas dentro de la industria de las redes. Nuevas, estoy hablando aproximadamente 10 años. Y que poco a poco se ha ido masificando en su uso. Las DMVPN ofrecen características que otros tipos de VPN no ofrecen y por eso se han convertido en algo bastante popular. Vamos a ver en esta sesión cuáles son los alcances de esas características, de qué se componen las DMVPN y cuál es su gran ventaja respecto a los otros tipos de interconexión. Y adicionalmente vamos a trabajar en un pequeño laboratorio para que ustedes puedan también resolver. En primer lugar, recuerden que las VPNs tienen por objetivo principalmente conectar sitios remotos. Y estos sitios remotos por lo general se tratan de oficinas o empresas o corporaciones que necesitan interconectar sus sucursales que están geográficamente dispersas. Aun cuando tecnología como MPLS pudiese solucionar el problema, la verdad es que MPLS tiene muchísimas ventajas, pero la gran desventaja que tiene esta tecnología es que todas las sucursales deben estar conectadas a un único proveedor de servicio. Y hay muchos casos donde no es posible interconectar todas las sucursales con el mismo proveedor de servicio. Por ejemplo, cuando las empresas tienen sus oficinas dispersas por el mundo o en ciudades geográficamente muy distantes donde los proveedores no tienen la cobertura total. En esos casos conviene levantar VPN. Podríamos nosotros diseñar una red VPN para interconectar las sucursales, pero la idea es que el mismo router se encargue de hacer ese trabajo. Entonces, lo primero que voy a explicarles es que DMVPN como tal no se trata de un protocolo. Hay mucha gente que cree que esto es un protocolo de VPN y no es así. DMVPN es un concepto de diseño de redes, es un tipo de VPN diseñada de cierta manera. Entonces, la idea aquí siempre es conectar el hub, que por lo general lo llamamos headquarter o casa matriz en español, que es donde por lo principal muchas veces encontramos los servidores principales de la compañía detrás de una red privada. Y estas sucursales por lo general deben acceder a estos servicios a través de internet con una VPN. DMVPN tiene varias características únicas. En primer lugar, solamente el hub o el sitio principal requiere una IP pública estática. Las sucursales pueden tener una IP pública estática o también dinámica, como por ejemplo una conexión mediante PPPoE o DHCP. En todos los otros tipos de VPN se requiere que ambos sitios extremos tengan IPs estáticas, pero en DMVPN no es necesario. Y esta es una de las primeras ventajas que tiene esta tecnología. Para poder trabajar acá, normalmente se levanta una conexión virtual entre la casa matriz y la sucursal determinada. Y eventualmente también se va a levantar entre las demás sucursales. Y esto, que queda funcionando en modalidad Hub and Spoke, permite que todas las sucursales puedan acceder a los servidores internos de la compañía. Ahora bien, este tipo de diagrama o este tipo de topología no es difícil hacerla con una VPN tradicional. La otra gran ventaja que ofrece DMVPN es que podemos instruir al protocolo para que de forma automática genere las conexiones entre las sucursales y genere túneles dinámicos entre todos los puntos para que estén interconectados entre sí, formando un full mesh de manera dinámica. Imagínense ustedes que esta empresa va creciendo en el tiempo
y se van agregando sucursales nuevas. Si nosotros construimos nuestras VPN de manera manual y necesitamos construir un full mesh, imagínense todo el trabajo que tendríamos que nosotros hacer para interconectar todas las sucursales con túneles entre sí. Y cada vez que se agrega una sucursal nueva, la cantidad de túneles crece exponencialmente y en algún momento puede ser imposible de administrar. Estamos hablando de que hay empresas que pueden tener hasta 300 o miles incluso sucursales distribuidas por todo el mundo. Entonces, DMVPN ofrece un diseño flexible para este problema, ya que nosotros solamente nos vamos a encargar de conectar las sucursales hacia el hub. Desde spoke a hub vamos a crear un túnel, pero entre spokes se van a crear automáticamente. Así que la administración de esta VPN, la complejidad de la administración en realidad se reduce considerablemente. Por eso que se ha comportado como una tecnología bastante interesante y muy popular en los últimos años. Ahora, para que toda esta magia funcione, necesitamos algunos ingredientes. En primer lugar, los túneles que formamos con DMVPN son túneles GRE, pero son una variación de los túneles GRE tradicionales, ya que vamos a implementar la funcionalidad de Multipoint GRE. Adicionalmente, DMVPN se sustenta en un protocolo llamado Next Hop Resolution Protocol, o NHRP, que es un protocolo de capa 2 muy similar a Reverse ARP o ARP inverso en Frame Relay, los que han trabajado con esta tecnología. También vamos a necesitar enrutamiento dinámico para interconectar esta gran malla. Y adicionalmente, de manera opcional, pero extremadamente recomendado, podemos cifrar nuestros túneles con IPsec. A pesar de que nosotros vamos a hablar de DMVPN, en estas sesiones no vamos a trabajar con IPsec. ¿Cómo funciona Multipoint GRE? Bastante simple. Miren, aquí tenemos dos ejemplos de la misma topología Hub and Spoke. Aquí tenemos los spokes conectados directamente al hub y sin conexión entre los spokes. Entonces, esto es un hub and spoke. Pero a nivel de capa 3, estamos implementando, en el primer caso, una modalidad de túneles punto a punto GRE, donde cada uno de los túneles que conectan con las sucursales es un túnel individual que generalmente lleva una máscara de tipo 30, donde solo permitimos los dos hosts. Pero esta disposición de las direcciones IP la podemos migrar a un concepto de multipunto, donde vamos a tener un solo túnel que concentra todos los túneles en sí. Y por ejemplo, aquí vamos a utilizar una máscara 29, donde este sitio va a tener la IP 1, la 2, la 3 y la 4. Y en este ejemplo es diferente porque aquí siempre vamos a tener dos IP. ¿Ya? Entonces, DMVPN se basa en este concepto de Multipoint GRE para funcionar. Adicionalmente, tenemos el protocolo NHRP. Este protocolo se va a encargar de hacer un mapping, una tabla, una estructura, va a llevar un registro, si así lo quieren, de las direcciones públicas reales de los equipos terminales respecto a la IP interna de cada túnel. Así, cuando haya un spoke que quiere formar un túnel contra un segundo spoke aquí, spoke 2, por ejemplo, o sucursal 2, como quieran, entonces, aun cuando aquí pueda existir una conexión previa y tengamos una topología hub and spoke, si este spoke de aquí quiere construir un túnel directo hacia acá, lo que hace es enviar una consulta de tipo NHRP request al hub, que dentro del mundo NHRP se conoce como Next Hop Server, ¿ya? O NHS. Envía una consulta y dice, ¿sabes qué? Debo construir un túnel con la red 10004, que en realidad, o la IP 10004, que puede estar acá atrás. Entonces, cuando él dice que necesita construir un túnel para llegar a esta subred, envía una consulta al hub, y como el hub ya previamente tiene un túnel establecido con esta sucursal, aun cuando esta IP pueda ser dinámica,
En ese momento el hub le va a enviar un reply diciendo para conectarte a esa dirección IP tienes que levantar el túnel contra la IP 201.1.1, por ejemplo. Y así, con esa información, luego este spoke genera el túnel hacia la IP pública correspondiente. Es una tecnología bastante simple y bastante inteligente y optimizada. Es entonces NHRP el componente de DMVPN que permite armar dinámicamente los túneles entre los spokes. La configuración puede ser un poco más extensa que los demás protocolos que hemos visto, pero de todas maneras tampoco es tan compleja. ¿Por qué? Miren, vamos a explicar un par de cosas que ustedes pueden recordar para configurar esto. En primer lugar, vamos a crear en el hub una interfaz túnel, del mismo modo que trabajamos con GRE alguna vez. De hecho, esto es GRE. Vamos a definir una IP del túnel con una máscara suficiente para que se puedan incluir tanto el hub como los demás spokes dentro de la misma topología. Luego, vamos a habilitar el comando IP NHRP Map Multicast Dynamic, que va a permitir el envío de multicast dentro de este túnel y para que pueda funcionar los protocolos como EIGRP o OSPF que requieren multicast. Ahora viene una parte súper importante, que es el comando IP NHRP Network ID. Este Network ID, que es el 1, debe coincidir en todos los spokes. Todos deben tener el mismo valor para poder ser parte del mismo túnel, ¿ya? Adicionalmente, vamos a decir cuál es el source, túnel source 200.0.0.1, que es la IP pública de nuestro hub. 1. Y finalmente vamos a decir que el tipo de túnel que vamos a utilizar es un GRE multipoint. Si ustedes observan, a diferencia de un túnel GRE tradicional, acá no hemos configurado y nunca vamos a configurar el túnel destination, porque eso se hace de manera dinámica. Solamente necesitamos explicar el source. Así que con esta configuración bastaría en el hub para dejarlo listo dentro de la topología que queremos levantar. Y luego, en cada uno de los spokes, vamos a prácticamente copiar y pegar el mismo texto. A diferencia de solo dos parámetros que van a cambiar, que son la dirección IP, obviamente, porque aquí no podemos tener la misma IP, ya que definimos la 1 y la 2, será la 3 y la 4. Y el tunnel source siempre va a cambiar, ya que la IP pública de cada uno de estos lugares va a cambiar. Entonces, en el spoke vamos a crear también la interfaz túnel 0 con la dirección IP que le corresponde a ese dispositivo dentro del túnel y vamos a crear un mapa. Este mapa va a decir que para llegar al extremo 192.168.0.1, que es el otro extremo del túnel, me voy a ir a conectar a la IP pública 200.0.0.1. Luego voy a permitir el tráfico multicast también desde 200.0.0.1 y voy a indicar en cada uno de los spokes que el servidor de Next Hops Resolution es 192.168.0.1, que esta vez es la IP interna del túnel. También tiene que coincidir el Network ID y, como les decía, el tunnel source va a ir cambiando. Cuando la IP es dinámica en el spoke, nosotros no podríamos definir el tunnel source como una IP. En ese caso, simplemente vamos a decir la interfaz física donde queremos iniciar este túnel. Y finalmente también tenemos que decir que se va a tratar de un túnel en modalidad multipunto, ¿ya? Esto va a permitir que posteriormente este túnel se replique también a los demás sin necesidad de añadir nuevo direccionamiento IP. Así que la configuración puede ser un poco compleja de entender, pero con el ejercicio que posteriormente vamos a realizar yo creo que les va a quedar un poquito más claro. Antes de empezar con la configuración hay que explicar una breve cosa respecto a DMVPN, y es que DMVPN funciona en fases. Existe la fase 1, 2 y 3. La fase 1 es simplemente cuando nosotros preparamos nuestra topología en modalidad Hub and Spoke, ¿ya? Tenemos los túneles creados de forma multipunto entre los Spoke y el Hub. Aquí tenemos una DMVPN y esto es 100% funcional porque
las direcciones que están detrás de cada una de las sucursales, mediante un protocolo de enrutamiento, se van a poder ver entre sí. Si tenemos este tipo de redes, y aquí, por ejemplo, red X. Entonces, la fase 1 de DMVPN es implementar la topología en modalidad Hub and Spoke. Si ustedes quieren dejar esta topología tal cual, hasta aquí llegamos. Pero si ustedes quieren activar la funcionalidad de interconexión entre los spokes, entonces necesitamos pasar a la fase 2. Y la fase 2 es cuando dinámicamente se generan los túneles entre las sucursales. ¿Ya? Eso se conoce como DMVPN fase 2. Y aquí me estaría faltando, creo que ese de ahí y ese de ahí. Existe adicionalmente una fase 3 que es una optimización del enrutamiento y de la generación de túneles entre los spokes, pero no la vamos a ver tampoco a este nivel. Basta quedarnos con la idea de la fase 1 y fase 2. ¿Bien? Entonces, para poder generar la red entre las sucursales, primero tenemos que pasar por la fase 1. Como concepto para DMVPN, yo creo que con eso estamos súper bien. No necesitamos profundizar mucho todavía en los aspectos más críticos de esta tecnología. Entonces, nos vamos a dedicar en la siguiente sesión a trabajar en un laboratorio práctico que está disponible también, como siempre, para ustedes.